Cada vez son más los retrasos y la supresión de los trenes de cercanías. Para hablar de ello se encuentra esta noche Carlos García, portavoz de Asturias al Tren. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Podría contarnos un poquitín cuál es la situación del tren en Asturias? Actualmente pues tiene un serio problema de material en cuanto a trenes y de infraestructura. Es decir, llevamos prácticamente casi 2 décadas, que prácticamente en la red no se ha invertido, incluso se ha desinvertido, y esto, claro, provoca incidencias constantemente. Los trenes se averían y luego, si las vías no se arreglan y se ponen limitaciones de velocidad simplemente sin arreglar las vías, como dijo la presidenta de Adif, pues evidentemente tenemos la tormenta perfecta, y a esto sumemos el alejamiento de la estación de Gijón del centro. Renfe ha reconocido que tiene grandes retrasos. Es que es obvio, es que sería ridículo que lo intentara negar. No tanto en el ancho ibérico, que tiene unos ratios bastante razonables, muy razonables, no bastantes, muy razonables de puntualidad. El problema es el ancho métrico o antigua FEBE, que es donde se les están acumulando más retrasos y sobre todo supresiones y cancelaciones. ¿Cuál podría ser una posible solución? Soluciones hay varias. Una es invertir en la red, evidentemente, porque la red no se ha invertido en la red. Entonces hay que tener en cuenta que los trenes son vehículos ferroviarios que no pesan kilos, pesan toneladas. Esto conlleva un desgaste de la vía. Evidentemente hay que invertir en la red, eso es fundamental, aclarar el tema de la ubicación de la estación de tren en Gijón, y luego el tercer polo sería potenciar los servicios semidirectos y rebajar notablemente el servicio a los apeaderos, que no aportan prácticamente pasajeros, e incluso anular algunos completamente. Si se suprimen paradas, ¿podrían quedar incomunicados pueblos? No, porque nosotros hemos dicho, y hay datos y lo puede ver cualquiera, hay una veintena larga de apeaderos de la región que tienen servicio alternativo de alza. O sea, sí tendría. ¿Habría alguno que quedaría incomunicado? Hombre, lo que pasa es que el tren no puede ser un reparto de lotería para todo el mundo. Un tren, para que lo entienda el ciudadano, lo que no puede parar es 50 veces al día, como paran en el apeadero de Fonfiello, para que suban pasajeros. Porque lamentablemente hay que decirlo, se tendrá que buscar la vida de otra manera. Porque esto es un servicio público que pagamos todos los ciudadanos, no solo el que tiene el apeadero. El que tiene apeadero tiene que utilizarlo. Y si no, el tren o tiene que reducir de servicios o quitarse el servicio. No me sirve o no nos sirve a Asturias al Tren que alguien diga que yo pago mis impuestos, que es que a los demás no lo pagamos. Eso no me vale, o no nos vale, vamos. ¿El AVE podría ser una solución para esto? No, para las cercanías no, porque la crisis de las cercanías tiene poco que ver con el AVE. El AVE lo que ha incidido negativamente ha sido que ha quitado inversión a las cercanías. El problema de las cercanías, salvo esa cuestión que estamos explicando en la inversión, el problema de las cercanías no es solo una cuestión de invertir en las cercanías y desinvertir en el AVE, que eso hay que hacerlo. Es un problema de gestión horaria y de servicios. Es decir, los servicios prácticamente del ancho métrico de la antigua FEBE están fuera de la realidad del mercado, incluso de la sociedad. Es decir, la sociedad da ampliamente la espalda al ferrocarril. Cierto es que la falta de inversión, digamos, ha sido un hecho acelerante, pero no es el hecho causante. El hecho causante fundamental es que el tren tarda lo mismo que hace 60 años, cuando vivía el régimen de Franco. Si el tren acorta sus tiempos de viaje en cercanías, el tren no va a tener más pasajeros, incluso aunque se invierta. ¿Cómo funcionan las redes de cercanías en otros países u otras regiones de España? Bueno, pues si vemos el tren que circula en el País Vasco, vemos que es exactamente lo contrario. Es decir, es un tren muy apegado a la realidad social y a la demanda real de usuarios que hay. Y ojo, la red que tiene el gobierno vasco es una red de ancho métrico, como la antigua FEBE, y prácticamente no tiene duplicadas sus vías. Pero han sabido potenciar servicios semidirectos y no ceder a esa presión populachera de poner un apeadero porque se recogen 500 firmas para que luego lo use un usuario al día o ninguno, y a eso no se ha cedido. Es decir, se ha equilibrado un poco la cuestión comercial con la social. Aquí no, aquí tenemos una red muy social, muy repartida, pero llevamos un tren vacío porque hay demasiadas paradas y demasiados apeaderos. Vacíos, además. Ya. ¿Cree que el tren tiene futuro en Asturias? El tren tiene futuro en Asturias si se dedica a captar pasajeros en los núcleos medios y grandes. Esa es la receta para que el tren vuelva a tener pasajeros. El tren tiene que prestar servicio a la mayoría. Y si luego, si se puede prestar a la minoría servicio en unas pautas razonables, hágase. Pero no es razonable, insistimos, pues que en el apeadero de Vegas Rozadas, por ejemplo, pues paren 33 trenes al día,
para que suba entre 0 y un pasajero, y eso no es razonable, y eso es lo que tiene que desaparecer. Tenemos que premiar al ciudadano que usa el tren, y los ciudadanos, la mayoría, es una realidad social, queramos o no, en Asturias la mayoría de los ciudadanos viven en núcleos medios y grandes, y es donde hay que atender la demanda, y después, si se puede atender a la minoría en pautas razonables, hágase. Pero hay que darle la vuelta a la tortilla, porque si no damos la vuelta a la tortilla, es probable que en un futuro no muy lejano incluso haya líneas que se cierren ante la falta crónica de pasajeros. Claro. ¿Cree que esta situación puede hacer que la gente se decante por ir al alza? No, la gente es que ya va en alza, de hecho. Ya, pero, bueno, como alternativa... Claro, a ver, hay una cuestión que es un poco más compleja. A la gente dice ahora, no, es que desde que hay cancelaciones y retrasos la gente va al alza. Claro, pero eso es la típica gente que es lo que llamamos nosotros en el argot el tráfico cautivo. Es decir, esa gente que iba en el FEVE porque no le queda otro. Pero antes de que ocurriera esta crisis de las cercanías, mucho antes, la mayoría de los asturianos no iban en tren. ¿Por qué no van en tren? Insistimos, antes... Por ejemplo, los trenes iban a su hora, no se cancelaban, eran puntuales, pero básicamente el ferrocarril prácticamente no lleva pasajeros en Asturias. No lleva porque el ciudadano lo que quiere es muy sencillo, el ciudadano lo que quiere en Asturias, sobre todo en el área central, ¿sí?, en ese gran proyecto que se quiere hablar del área metropolitana de Asturias, el ciudadano lo que quiere es trenes más rápidos y con menos paradas. Aparte de la inversión, que es muy importante, pero solo por invertir no se va a arreglar. Trenes más rápidos y menos paradas. Eso es la gran receta junto con la inversión para que atraigamos pasajeros a la red de una manera seria, no el tráfico cautivo y residual que va porque no le queda otra. Más o menos, ¿cuánto tiempo calcula que puede tardar en haber una solución para esto? Va a ser larga la solución y no va a ser corta. No es difícil, pero no va a ser, digamos, en el inmediato plazo, porque como se ha estado desatendiendo y desinvirtiendo en la red de cercanías, pues ahora van a pasar años, vamos a ser sinceros, no vamos a engañar, van a pasar años hasta que mejore la infraestructura. Eso sí, el plan de Íñigo de la Serna, el antiguo exministro de Fomento, va en la buena dirección y nos alegra mucho que la actual presidenta de Adif, que está nombrado por otro gobierno distinto que el anterior, haya reconocido que eso es un buen plan para acometer la mejora de cercanías. Pero no va a ser ni de hoy, ni para mañana, ni para dentro de 6 meses. La realidad es que como se dejó caer durante 3 ministros de Fomento anteriores, se dejó caer entera la red, ahora recuperar la red, recuperar los pasajeros va a ser muy difícil, pero el tren hay que hacerlo atractivo. Ahora el tren no puede ser atractivo haciéndole parar cada 2 kilómetros en apeaderos que no sube ni baja nadie. Insistimos en lo que lo repetimos otra vez. Nosotros pensamos que el área rural tiene que tener un servicio, pero tiene que tener un servicio racional y razonable. Y no es razonable que haya apeaderos cada 2 kilómetros en el área rural que no utiliza nadie. Nuestra postura siempre ha sido muy clara. Los apeaderos tienen que pasar a una distancia más o menos de 4 kilómetros para que el tren tenga un poco de margen y de vía de velocidad. Es fundamental. Duplicar vías también, pero eso está en el plan de inversiones. Pero claro, hablar de duplicar vías es muy fácil decirlo. Hacerlo ya es más complicado. En el plan de inversiones está. Pero de ahí a que lleguen las duplicaciones no podemos esperar a eso, porque si esperamos a que se duplique una vía, lo que puede ocurrir al final es que no haya ni línea de tren porque ya no haya pasajeros. Entonces hay que tomar medidas y hay que tomarlas ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos García, portavoz de Asturias al Tren. Muy buenas noches. Buenas noches a vosotros. Nosotros volvemos con las últimas noticias.